Recordar que todo comenzó cuando un padre fue permisivo. Fue, como diríamos, fue demasiado tolerante. ¿Con quién, hermanos? Con sus hijos. Y luego, hermanos, este ejemplo afectó a la generación de ese tiempo y luego afectó a la siguiente, ¿qué, hermanos? Generación. Hermanos, esto es algo que tenemos en la Biblia muy claro. Son pecados generacionales. Lo que una generación deja de hacer le afecta a la ¿qué? A la siguiente generación. Entonces, esto es muy lamentable y lo vemos aquí, porque, hermanos, cuando no se pone freno al pecado, hermanos, el pecado, como diríamos, como caballo desbocado, ¿qué, hermanos? Avanza. Y no hay quien lo detenga. ¿Sí? Entonces, estos ciclos, hermanos? Se repiten. Un padre alcohólico muchas veces hereda a hijos, ¿qué, hermanos? Alcohólicos. Un padre que ha sido y ha golpeado y abusado de sus hijos o de su esposa, termina siendo lo que no quería ser, un padre que golpea y maltrata y hiere a su familia. ¿Sí? Entonces, hermanos, no es algo que se transmita genéticamente, pero el punto aquí, hermanos, es que lo que sí está en todo hombre y en toda persona, en todo ser humano, es el pecado. Nacimos ¿en qué, hermanos? En pecado. Y el pecado está claramente ¿en quién, hermanos? En todos nosotros. El pecado ahí está. Y usted, como yo le comentaba por la mañana, no necesita ser enseñado a hacer el mal. El mal es algo que usted y yo, ¿qué, hermanos? Traemos en la sangre. Las mentiras, el engaño y tantas otras cosas, hermano, es algo que a usted y a mí no se nos enseñó. Simplemente lo hacemos de una manera natural. No es que de repente, como escuchaba, o las personas dicen, no, es que el demonio o Satanás, pastor, me tentó. No, hermano, no diga mentiras. Usted solito cae en sus propios, ¿qué, hermanos? Pecados, en sus propias lascivias. No es un asunto de los demonios, sino porque los patrones de crianza muchas veces han impactado también en la vida. Los modelos tristemente se repiten de manera natural. Ahora yo tendría que decirles, papás, los pocos que estamos aquí, o los que en un futuro seremos, o serán, perdón dicho, porque yo ya soy padre, ¿verdad? Los padres que en un futuro serán y los que hoy somos, hermanos, el buen ejemplo sí tiene que ser enseñado. ¿Por qué? Porque el mal ejemplo, ese no tiene que ser enseñado, hermano. Ese nuestros hijos, ¿lo que, hermanos? Lo hacen, ¿no? Ocurre de manera natural el pecado en ellos. Su copia es natural por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero el buen ejemplo, aún después de enseñarse intencionalmente, cuesta trabajo duplicarlo en la próxima generación. O sea, hermano, yo tengo que esforzarme porque mis hijas, en este caso, puedan seguir el poco ejemplo que quizá estoy dejando bueno, ¿verdad? Que no sigan mi mal ejemplo, pero que sí el buen ejemplo lo puedan duplicar en su vida para que ellas ese ejemplo lo afirmen y lo lleven a una siguiente, ¿qué, hermanos? Generación. Pero, hermanos, el buen ejemplo no solamente se enseña una vez, es algo que tiene que afirmarse, tiene que esforzarse uno para dejarlo como una huella en la vida de nuestros hijos. Y es entonces allí donde empezamos a ponerle un freno al pecado generacional que a veces ha impactado a nuestros hijos y está afectando a las generaciones.
¿A qué me refiero? A lo que yo hablaba hace un momento de Samuel, ¿no? Esto se vio en la vida de Samuel. Todo esto debe hacernos reflexionar de una manera muy seria y debemos recordar, hermanos, que el pueblo de Dios es un pueblo que, hermanos, escogido. ¿Lo recuerda usted allá en la primera carta de Pedro? Porque dice que somos linaje que suyo, pueblo escogido de Dios, ¿no? Linaje real que sacerdocio. Entonces, hermanos, somos el pueblo escogido de Dios, somos la iglesia de Dios, y esto es un gran privilegio, pero también trae una gran responsabilidad. Es efectivamente una bendición ser un hijo de Dios, pero esto acarrea responsabilidad. Y hermanos, si los de afuera de este templo, la gente que vive aquí al lado, las personas que están aquí cerca a la iglesia, hermanos, no ven en nosotros un ejemplo a seguir, entonces quizá ellos nunca van a encontrarse con Dios. Y esa es la razón por la que digo eso, hermanos, porque aunque ellos tendrían, hermanos, yo siempre le digo, hermanos, vengan a la iglesia, pero la gente que viene, la gente que nos visita, la gente que viene a la iglesia y se congrega, tendría que poner su mirada ¿a quién? ¿En quién, hermanos? En Dios, ¿sí o no? En Cristo. Pon tus ojos ¿en quién? En Cristo. Sin embargo, hermanos, la gente que no conoce a Cristo, ¿en quién va a poner la mirada? En nosotros. Y cuando nos vea a nosotros, tiene que ver algo o mucho de quién, hermanos? De Cristo. O sea, yo quiero decirle, hermano, que Cristo encarnado es y somos ¿quién, hermanos? La iglesia. La iglesia tiene que hacer un esfuerzo constante de ser o de mostrar a Cristo en su propia vida diaria, constante. La gente nos ve y cuando nos ve, tiene que dejar de ver lo que Max Vega es o lo que cada uno de ustedes es y tiene que ver a Cristo ¿en quién? En nosotros. Esa es la realidad y es lo que tendría que ser, hermanos. Tenemos y somos un ejemplo para la gente que no encuentra a Dios en su vida. Porque esa es una realidad, hermanos. La gente ha dejado de creer en Dios, hermanos, porque muchas veces se ha decepcionado, hermanos. Y muchas veces esas decepciones han venido ¿de quién, hermanos? De personas o de cristianos que no han seguido un ejemplo, no han seguido una vida esforzada, disciplinada, una vida que sigue la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que sigue la palabra de Dios y que es obediente al mandato de Dios, que se ha desviado. Como hace un momento leímos ahí en Samuel, dice, pero sus hijos, ¿qué, hermanos? Se desviaron. No siguieron el ejemplo de quién, hermanos? De su padre. Es lo que sucede. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo a toda la gente que no conoce de Cristo. ¿Sí? Dios demanda a cada creyente y de manera particular hoy, hermanos, a cada padre, a cada madre, ¿sí? Instruyan a sus hijos, como lo dice el texto, instruye al hijo ¿en qué? En tu camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Es nuestra tarea como padres instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. No es un asunto de yo te sugiero, hermanos. No, la Biblia, hermano, no es un libro de consejos o de sugerencias. La Biblia es un libro que tiene que ser obedecido, leído y ¿qué? Y obedecido. Tenemos que obedecer a Dios porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y es que, hermanos, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra las coyunturas y los tuétanos hasta discernir los que, hermanos, las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Necesitamos recordar que nuestros hijos frecuentemente moldean lo que usted y yo, ¿qué, hermanos? Les enseñamos. Lo que han aprendido.
lo que han visto y lo que han, ¿qué, hermanos?, escuchado de nosotros. Ahora, hermano, ¿qué pasa con los hijos generalmente? Nuestros hijos muchas veces critican lo que nosotros les exigimos cuando nosotros no, ¿qué, hermanos?, no lo hacemos. Y dice, papá, pero tú no me digas eso porque tú no eres el indicado para decírmelo. Si tú eres, ¿qué? Igual. ¿Cómo me dices que no haga eso si tú lo haces? ¿Sí? Entonces nuestros hijos critican lo que exigimos porque no lo ven en nuestras vidas. Y eso muchas veces es causa de su rebeldía. Ahora, hermano, yo quiero que subraye esto o lo tenga presente. Lo que hagas con tu familia determina o determinará si Dios lo realizará o no en sus propósitos contigo. Hermanos, repito, lo que hagas con tu familia determina si Dios lo realizará o no uno de los propósitos contigo. ¿A qué me refiero? Miren, hermanos, apenas vi uno de los videos, un video de una niña de 12 años quizá, que decía que cuando ella era más chica, cuando tenía 7 años, escuchó un mensaje en una iglesia, una predicación, y aprendió a la edad de los 7 años que ella era una niña orgullosa y que ella en su vida también estaba viviendo en idolatría. Fíjense, hermanos, en una iglesia se enseña a toda la iglesia y dentro de la iglesia hay una niña de 7 años que cuando ella explica, cuando yo era más chica, cuando tenía 7 años, yo escuché a un pastor que predicó y me dijo que yo era una niña que estaba cayendo en orgullo y en idolatría. Porque los niños, hermanos, a temprana edad comienzan a ser, ¿qué, hermanos?, orgullosos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Hacen berrinche los niños o no hacen berrinche? Sí. Y hermanos, qué lamentable es que un padre sea totalmente permisivo y si el niño de repente empieza a llorar y a patalear y a gritar y le pega al padre y luego le pega a la mamá y el niño se avienta al suelo, ¿y qué hace en el suelo? Patalea y se arrastra y grita y avienta la gorra y se quita. ¿Eso es un niño? ¿O no ha visto esos niños, hermanos? Esos niños están siendo totalmente orgullosos y el padre que no agarra y controla al niño y le dice, oye, tú no eres un animal y te comportas como niño, y lo reprende en ese momento se resuelve con 2 nalgadas, diría uno, y te estás quieto porque aquí no vas a ser tu Pancho. Imagínese, hermano, un niño golpeando ¿a quién? A su padre, gritando como si estuviera loco, como si estuvieran golpeándolo, y por eso de repente decías, ¿estás llorando? Pues ahora vas a llorar ¿con qué? Con razón, ¿no? Hermano, qué lamentable es esto. Esta niña aprendió que era una niña orgullosa a su corta edad y que también había idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque un niño a muy temprana edad comienza a tener idolatría. ¿Su qué, hermanos? Sus juguetes, ¿su qué, hermanos? Sus juegos, su televisión, su teléfono, y hacen de eso, ¿qué, hermanos? Ídolos. ¿Sí? Entonces, hermanos padres, nuestros hijos van a vivir o van a aprender muy rápidamente a ser niños orgullosos. Adolescentes, ¿qué, hermanos? Orgullosos, berrinchudos. Y se enojan. Ok, me hiciste esto, pues ya no te hablo, ¿no? Y ya no hablan. Y no comen. Para no comer son buenos, aunque ya de repente en la noche si les da hambre, pues ya bajan y pellizcan algo porque no se aguantan el hambre mucho tiempo, ¿no? Especialmente los adolescentes. Les entra el hambre y pues van a comer. Pero bueno, hermanos, qué lamentable es, pero ellos a corta edad se llenan de orgullo, se llenan de idolatría, y usted como padre, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Corregir.
frenar el orgullo en la vida de quién, hermanos, de su hijo, de su hija. Porque de repente, hermanos, llega la edad también donde ellos se sienten muy, ¿qué, hermanos? Muy inteligentes, muy hermosos, muy bellos, ¿no? Ellos van a la escuela, aprendieron más, saben mucho, leen mucho, investigan. Bueno, no es que lean mucho, hermanos, pero ya hoy los medios de comunicación no obligan a muchas personas a leer. Usted simplemente ya le pregunta a su teléfono cualquier cosa y le contesta el teléfono todo lo que usted necesita. Pero entonces rápido investigan, saben, y entonces nadie les puede decir ¿qué? Nada. Nadie les puede decir nada, ni papá ni mamá, porque ellos lo saben, ¿qué, hermanos? Todo. Todo. Entonces fácilmente le pierden respeto a quién, hermanos? A los padres. Entonces, hermano, qué lamentable es eso, pero es algo que vivimos. Un padre necesita enseñarle a su hijo que tiene que tener cuidado del orgullo, que tiene que tener cuidado de la idolatría y que necesita ser frenado por la palabra de Dios, hermanos. Porque un padre, claro que tiene que ser emotivo, tiene que ser cariñoso con su hijo y con su hija, hermano. Pero también muchas veces tiene que saber llamar, ¿qué, hermanos? La atención, con fuerza y con qué, hermanos, con autoridad. Pero la autoridad, hermano, no se la da el volumen de su voz, no, hermano. No la da la fuerza cuando usted golpea, no, hermanos. La verdadera autoridad de un padre, hermanos, es cuando el padre es un hombre sabio, temeroso de Dios, que sabe corregir, que sabe instruir, que sabe amar a su hijo y que necesita a su hijo muchas veces la atención y el llamado de amor para frenar el pecado de sus hijos. Efectivamente queremos el amor, hermanos, y queremos el cariño, pero, hermano, no podemos permitir que nuestros hijos sigan en actitudes, formando un carácter, hermano, ¿cómo, hermanos? Un carácter hostil, un carácter de berrinche, un carácter de molestia, de enojo, que simplemente su hijo se ha convertido en el peor enemigo de quién, hermanos, de papá o de mamá. Entonces, un padre tiene que saber transmitir la palabra de Dios al corazón de su hijo. Una iglesia, hermanos, una persona, una familia, una denominación pudiera experimentar un momento como lo vimos en meses atrás. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿A qué me refiero? A ese momento tan difícil, tan lamentable, hermanos. ¿Se acuerda de esa palabra? Icabod. ¿Qué significa Icabod? La presencia de Dios se ha, ¿qué, hermanos? Se ha ido. Dios estaba con usted, con su familia, en su matrimonio. Dios estaba con sus hijos. Dios estaba en la iglesia, hermanos, con su iglesia. Y de repente por el pecado, porque usted permitió, porque usted no supo poner un freno, porque usted simplemente dejó de orar, porque usted se alejó también de Dios, lo que ha pasado, hermanos, es que la presencia de Dios se queda, hermanos, se va. Y acabó. Esto fue el nombre que le puso al nieto de quién, hermanos, de Elí. Murió Elí. Murieron sus dos hijos y cuando la mamá se entera de esta noticia que su esposo ha muerto, o sea, la yerna, sí es la yerna, ¿verdad? La nuera, perdón, no yerno. Yerno es hombre, ¿verdad? La nuera se entera. ¿Qué sucede, hermanos? Ella da luz y ella, ¿qué? Ella muere. Pero le pone al hijo, ¿qué? Icabod. La gloria de Jehová se ha ido. Qué lamentable, hermanos, pero hoy quizá familias, matrimonios de nuestra iglesia o en nuestra iglesia están viviendo sin la presencia de quién, hermanos, de Dios. Y qué lamentable es esto, hermanos. Entonces, muchas veces una iglesia, una familia, un matrimonio, una persona experimenta esta falta de la presencia de Dios manifiesta en la vida de sus hijos.
Ahora, hermanos, no se refiere o no me refiero a que una persona pueda perder la salvación, porque la salvación, ¿qué, hermanos? No se pierde. Pero sí perdemos esa presencia manifiesta, esta bendición de Dios constante, ese sabor hermoso del cuidado, de la protección, de la ayuda, del consejo, de la palabra de Dios que cuida a una familia, que cuida a un matrimonio, que cuida de nuestros hijos. Su presencia manifiesta en la vida de nosotros. Hermanos, tenemos que aprender a llevar una vida cristiana, porque todos tenemos que llevar una vida, hermanos. Y el día de mañana quizá muchos de ustedes no van a trabajar, ¿no? Pero quizá el día martes hay que trabajar. ¿Y qué hay que hacer, hermanos? Pues hay que pararse, ¿qué? Temprano. Y es más, no solamente pararse, sino que en la noche uno tiene que preparar cosas, ¿para qué? Para el día de mañana y tener listas. Y la vida todos los días trae su propio, ¿qué, hermanos? Su propio afán, sus propios problemas. Y si usted un día no tiene problemas, no va a tardar minutos o horas en que usted se encuentre con, ¿qué, hermanos? Con un problema. La vida es difícil, hermanos. ¿Es difícil o no es difícil? Quizá cuando usted era niño y usted solamente jugaba y iba a la escuela, pero los que han tenido que dejar de estudiar y hay que trabajar, ¿qué tal está la vida? Pues está complicada, ¿verdad? Porque luego hay accidentes, ¿no? Y chocamos o cosas de esas que nos pasan, ¿no? Y tenemos problemas con los jefes y hay necesidad, hermanos. Y quizá tenemos dinero para comer hoy, pero el día de mañana, ¿qué? No hay. Y tenemos que buscarle de alguna otra manera para llevar algo de comida a nuestra boca o a nuestra casa. La vida es pesada, hermanos. Entonces, nuestra vida es difícil, tenemos que criar a nuestros hijos y tenemos que buscar la manera de reflejar el carácter de Dios en ellos. ¿Sí? Pero esto, hermanos, es algo que cuesta como padres, tenemos que esforzarnos por hacerlo. Pero cuando la presencia de Dios manifiesta, se ha ido, hermanos, la vida se hace más difícil, más pesada. ¿Por causa de qué, hermanos? De nuestro pecado. Porque nos hemos olvidado de Dios, porque hemos alejado de Dios. Y entonces cada vez se hace más pesada y difícil la vida de todos los días. Porque perdemos las bendiciones especiales de Dios. ¿Por qué? Porque hay en nuestra vida única voz. La gloria de Jehová ¿qué, hermanos? Se ha ido. Entonces vivimos como familias, como padres, hermanos, momentos muy difíciles. Momentos turbulentos, momentos pesados. Y un padre y una mamá no puede flaquear y no debe flaquear, no debe de dejarse intimidar o amedrentar, no puede dejarse intimidar por las cosas, no puede ceder a la presión de las cosas que ven alrededor. Porque, hermano, un padre tiene que batallar con lo que sus hijos, ¿qué, hermanos? Ven, con lo que sus hijos, ¿qué? Escuchan. No solamente de usted, sino de otras personas. Y nuestros hijos hoy tienen un acceso a infinidad de información de muchos lugares. A muy temprana edad los hijos tienen acceso a drogas, alcoholismo, a pornografía, a tantas cosas tienen acceso, hermanos. Y es algo con lo que usted y yo tenemos que enfrentar y frenar y cuidar. ¿Qué es lo que su hijo ve? ¿Con qué personas, qué, hermanos, se relaciona? Qué lamentable es, hermanos, que mejor las amistades de nuestros hijos conozcan o sepan cosas que un padre y su madre, ¿qué, hermanos? Desconocen. Es más, hermano, qué lamentable es que ellos sepan dónde están nuestros hijos y los papás simplemente, ¿qué, hermanos? No sabemos. Hermano, esto lo digo y lo digo en serio, hermanos, porque aún siendo padres cristianos, nuestros hijos muchas veces están en nuestra casa, están mucho tiempo cerca de nosotros, pero están tan alejados sus corazones de quién, hermanos, de nosotros como padres. Yo voy a
terminar con el primer libro de Samuel, capítulo 2, 25, por favor, si me acompaña. Ya Dios obviamente nos ha mostrado en su palabra que Él reveló que los que están con nosotros son más que los que están en contra de nosotros. Yo no sé si usted recuerda esa parte, hermanos. ¿Se acuerda cuando el siervo de Elías fue a ver y dijo, es que muchos son los que están en contra de nosotros? Y dice, pero no estás viendo bien, ve y date cuenta. Y cuando Dios da la visión a este hombre, se da cuenta de esta palabra maravillosa que usted y yo conocemos, Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? Nadie se acuerda, hermanos. Hijo, hermanos. Mahanaim, campamento de ángeles. ¿Sí? Hermano, entonces, si Dios está con nosotros, hermanos, como padres, porque a veces nos sentimos solos y estamos en una situación muy complicada, pero si Dios está con nosotros, hermanos, usted es mayoría con Dios siempre que usted y Dios estén juntos. No importa, hermano, efectivamente hay muchas amistades, hay mucha tecnología, hay mucha información, pero si usted está con Dios, usted siempre es mayoría. ¿Sí? Entonces, hermano, si Dios está de nuestra parte, a nadie más bien nadie más podrá hacer algo en contra de nosotros o de nuestra familia. Elí trató de enseñar esto a sus hijos. Póngase de pie. 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. Esto trató de enseñarlo Elí a sus hijos de una forma muy tardía. Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces, ¿qué, hermanos? Juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron, ¿qué, hermanos? La voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. A ver, hermano, me detengo aquí y termino con esto. Qué lamentable. Si pecare el hombre contra el hombre, a ver, hermano, si en este momento usted comete un delito y hace algo en contra de un hombre, las personas van a denunciarlo a usted y usted va a tener que pagar justicia en un tribunal, ¿sí o no, hermano? Pero si usted peca contra Dios, a ver, ¿quién le va a ayudar, hermano? A mí ni me llame, pastor, usted hable con Dios. No, hermano, yo no. Hermano, si pecare, ¿quién? Dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Los hijos de Elí, los hijos de Samuel, pecaron contra quién, hermanos? Contra Dios. Obviamente también pecaron contra otros seres humanos y eso había una solución, iban a ser juzgados por ellos mismos. Pero cuando se peca contra Dios, hermano, no hay nada que hacer. Y dice ahí la escritura, Jehová ya había resuelto hacerlos, ¿qué, hermano? Morir. Qué lamentable es que un padre vea a un hijo perdido y que ese hijo, hermanos, muchas veces Dios tenga que hacerlo llamar para que no genere más, ¿qué, hermanos? Problemas ahí. Elí enfrentó esto. Dios guarde a cada padre y a cada familia en nuestra iglesia. Y a los que no somos papás hoy, pero lo seremos, tengamos cuidado, pero es necesario hacer y formar una generación que deje una huella de la palabra de Dios para las futuras, ¿qué, hermanos? Generaciones. Y aquí, hermano, quiero decir algo muy importante. Hoy, lamentablemente, la mayoría de los jóvenes o adolescentes ya no quieren tener, ¿qué, hermanos? Hijos. Ya no quieren. Porque saben que es un gasto y que genera muchas responsabilidades. Y lo que menos quieren los jóvenes de hoy, hermanos, es tener, ¿qué, hermanos? Responsabilidades. Los peces se les mueren, los perros se les mueren. Imagínense, hermano. No quieren tener responsabilidades. Pero los hijos cristianos, los jóvenes cristianos, deben buscar a toda costa formar, ¿qué, hermanos? Familias y matrimonios. Dios nos ayude. Padre, gracias te doy porque
Tu palabra ha sido expuesta y yo te ruego que ayudes a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, Padre, a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, y que, Padre, tú como nuestra ayuda, nos ayudes a formar en ellos hijos conforme a tu palabra, porque si pecaren contra Jehová, ¿quién rogará por ellos? Padre, cuídanos, Señor, de ser padres permisivos, de ser padres que toleramos que nuestros hijos nos griten, nos ofendan, nuestros hijos te falten el respeto a ti. Padre, ayúdanos, Señor, a orar por ellos, a guiarles, a aconsejarles, a amarles, pero también a reprenderles y a aplicar disciplina con ellos. En tu nombre te lo pido, Padre, guárdanos y ayuda a nuestras familias. Amén. Tome